Bien, vamos a lo más importante. Estábamos platicando sobre el grupo pre-pascual, ese grupo de seguidores de Jesús, que son sus apóstoles y también los discípulos. Los apóstoles son los 12 más cercanos, y los discípulos todos aquellos que le seguían y aprendían de él. Bueno, pues en ese grupo pre-pascual, refiriéndonos antes de que se consumara la redención, antes de la muerte y la resurrección de Cristo, ese grupo pre-pascual siente de manera muy clara la necesidad de conservar la tradición de palabras de Jesús, ¿sí? Y no solo conservarlas para ellos mismos, sino transmitirlas a las siguientes generaciones y a otras personas contemporáneas. Y en ese contexto hay pues un modo de ser de este grupo prepascual, un estilo de vida. Vamos a dedicarle un momento a estas 2, 4, 5 citas. ¿Sí? ¿Y quién trae Biblia? Levanten su mano, ¿quién trae Biblia? Bien, te pido de favor leer la primera cita de Lucas. Allá atrás, ¿quién mencionó? Leti, por favor. La segunda, la de Marcos. Martita, leerías la de Marcos 10, 43, 44. Y de este lado, Tony, Mateo 6, 14. Y Raquel, Mateo 6, 25, 33. Fíjense esto, ¿qué nos va a plantear? El estilo de vida que implica el seguimiento de Jesús. Bien, comenzamos. Sí, por favor. 14, versículo 26. ¿Qué nos dice Lucas? Todo va a ir en relación al estilo de vida que empiezan a cultivar los seguidores de Jesús. Venga. Si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. Fíjense nada más que nivel de exigencia. Dios, más importante que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Tremendo. Capítulo 9, versículo 62, Angelita. Dice: Jesús entonces contestó: todo el que pone la mano al arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. Estilo de vida que espera Jesús de quienes le siguen. Si ya pusiste la mano en el arado, si ya le entraste a este paquete, no se vale voltear para atrás. Marcos 10, 28, Leti. Entonces Pablo le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el evangelio quedará sin recompensa. Bien, gracias. Martita. Pero no ha de ser así entre vosotros, pues el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Fíjense nada más todo lo que está diciendo. Claro que aquí tenemos que preguntarnos, de veras, por encima de mi madre, de mi padre, no puedo dar vuelta atrás y ya tomé el arado. Tengo que ser congruente, consistente. ¿Qué significa? ¿De qué tamaño es este modo de vida que el Señor nos exige? Bien, todo esto implica una teología que hay que analizar. Tony. Porque si ustedes perdonan a los demás sus culpas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Otra faceta muy importante. Y la última, Raquel.
¿Es la del 25 al 33? ¿O no? Venga. Del 25 Del 25 hasta el 33. Por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, y por su propio cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, se recogen en graneros y su Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una sola hora a la medida de su vida? En el vestido, ¿por qué se preocupan? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste. ¿No lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestir? Que por todas esas cosas no se afanan los gentiles, pues ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Palabra de Dios. Qué fuerte mensaje. Y esto me hace pensar, por ejemplo, en los indigentes. No sé si han pasado, porque queda relativamente cerca de aquí, la esquina del Primer Anillo y Héroe de Nacosari. No, cierto, José María Chávez. En José María Chávez, abajo del puente, hay un señor que tiene meses viviendo ahí. Y lo quitan Y se vuelve a poner, sea como sea, y sigue vivo. ¿Cómo es posible? Pues el señor obvio es que no trabaja, ni familia que lo voltee a ver, vive la soledad total, o parece que tiene una soledad total. Y como él, tantos indigentes que siguen viviendo. ¿Cuántos años? Yo no lo sé, pero hay hasta ancianos indigentes. ¿Qué significa eso? Lo acabamos de leer. Así que no hay que preocuparnos tanto por el que voy a comer, con qué me voy a vestir. A fin de cuentas, nadie anda encuerado, ni los más indigentes. Claro, no estamos queriendo decir, pues viva la vida, ya para qué trabajo. No, ese no es el sentido. Es abandonarnos confiadamente en el Padre. Bueno, muy bien. Pues por ahí está precisamente seguimiento y perseverancia, es lo que acabamos de leer. Recompensa prometida a los que le siguen, la actitud de servicio, el perdón y la confianza en el Padre en toda circunstancia. Son las mismas lecturas que acabamos de hacer. En la comunidad pospascual, la tradición es reinterpretada a la luz de la experiencia pascual. ¿Sí? La tradición de nuestros padres, todo el Antiguo Testamento es reinterpretado a la luz de Jesús presente entre nosotros. Entre la comunidad prepascual y la pospascual, después de la ascensión del Señor a los cielos, hay una relación de continuidad, pero también de discontinuidad. ¿En dónde está la continuidad? Pues que son los mismos señores y señoras que conocieron a Jesús, los que siguen su tradición, sus enseñanzas después de haber resucitado y subido al cielo. Son los mismos, pero hay discontinuidad. ¿Por qué? Porque aunque son las mismas personas, no todos piensan igual, no todos tienen las mismas cualidades, la misma facilidad de comprender o de asimilar el mensaje. Ya San Pablo nos decía que en la iglesia hay muchos carismas y unos servimos para una cosa, otros para otra, pero todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada quien tiene carismas distintos, somos muy distintos. Todos aquí, cada uno es un mundo. Cada una de las individualidades es un mundo muy personal, somos distintos.
Entonces, esto se va a dar en la comunidad post-pascual. Continuidad, porque es el mismo grupo, y diferencia por el modo en que se da el encuentro con el resucitado. Voy rápido, pero ahí está en internet, no suframos. La discontinuidad entonces, porque no son iguales, han sido transformados por la experiencia. Cada quien, por ejemplo, su experiencia de matrimonio o su experiencia de noviazgo. Nunca dos matrimonios son idénticos y los dos viven la realidad matrimonial. Una pareja a otra, a otra, a otra. O en un noviazgo, quienes hayan tenido o tengan novia, pues no es lo mismo la relación con una novia que con otra o con otro, se va captando. Las familias mismas, vivencia familiar iguales pero distintas, cada familia es distinta. Pues lo mismo en esta comunidad post-pascual. Ya entramos entonces al tema de la comunidad post-pascual. Ubiquémonos en que ya sucedió la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Y ahora es el grupo de quienes recuerdan al Maestro. Y ahí vienen los nombres antes Muy de cierto. la Pascua, Muy cierto. antes de que Cristo muriera y resucitara, antes, post-pascual, después de la Pascua, Después. la muerte Así y es. resurrección de Jesús. Muy bien, De ahí muchas vienen gracias. los dos nombres, Gracias, eso nos ayuda a comprender dónde estamos, el pre y el post. antes y el post después. Muy de la bien, resurrección. pues en esta comunidad post-pascual, la primera característica que se da es la fidelidad y actualización de la tradición. ¿De cuál tradición? La que empezó a generarse en la comunidad pre-pascual, porque ya se empezó a hacer una tradición evangélica desde la presencia de Jesús. Bien, pues hay que tener fidelidad a lo que el Maestro nos pidió, a lo que nos enseñó. Pero esa fidelidad tenemos que actualizarla a nuestra vida, a nuestra circunstancia. No es lo mismo. Ahora hemos estado escuchando los pleitos entre San Pedro y San Pablo en la misa, ¿sí? Como San Pedro preocupado más de los cristianos de origen judío y San Pablo de los nuevos cristianos venidos del paganismo. Paganos son todos los que no son judíos. ¿Serán iguales las circunstancias que se vivían en Éfeso que las de Jerusalén? Pues obviamente que no. De hecho, son culturas distintas. Hablaba el padre Francisco de helenismo hace un momento en la clase anterior. Esa manera de ser los griegos presente su cultura en otros pueblos. Y entonces los choques culturales y los problemas que se dan. Bueno, ¿qué tiene que decirme el mensaje cristiano a mí, mexicano, hidrocálido, en pleno siglo XXI? ¿Será igual a lo que vivían los romanos, los griegos, los judíos? Entonces, fíjense, el primer punto en la tradición post-pascual es hacer que esa tradición primero se conserve intacta. Es decir, no vamos a empezar a decir lo que no dijo el Señor. No vamos a empezar a pretender que nos enseñó cosas que no nos enseñó. Tenemos que mantenernos fieles a su enseñanza, pero actualizada. ¿Sí? Y para ello, pues hay que reinterpretarla. Y ahí tenemos ahora, vamos a ver un par de extremos en esta interpretación. Un grupo llamado de los ebionitas eran judeo-cristianos. Mantuvieron una fuerte vinculación con el Jesús judío del pasado. Sí, eran judíos, Jesús es judío, pues todo lo que vuela a judaísmo en Jesús, ese es el nuevo mensaje de los cristianos. Entonces, su mundo
se hace al tamaño de la manera de ser y de pensar de la cultura judía. Y se quedaron pues anclados en esto. No pasaron de una consideración de Jesús como un simple profeta. Se decían cristianos, pero no tenían muy claro que Jesús era el Mesías, Salvador de todo el mundo, no solo de los judíos. Y ellos pensaban más bien Jesús, un gran profeta, como tantos que hemos tenido en la tradición hebraica judía. Ebionitas. Fíjense, esta preocupación de fidelidad a la tradición, pero faltaba la actualización. En otro extremo encontramos a los espirituales, así entre comillas, y ahí viene un ejemplo. Había una gente en Corinto que eran muy espirituales. También hay en nuestro siglo XXI muchas personas que son muy espirituales, ¿sí? Y estas gentes de Corinto, con una vivencia exaltada del espíritu, fundaron una tradición, la tradición que decía que solo vale la Pascua del Señor entre nosotros y la venida del Espíritu Santo. Entonces ese era el centro de su manera de prolongar la tradición, y se olvidaban del Jesús histórico, el Jesús terrestre, el Jesús de carne y hueso que hemos aprendido a reconocer a través de las clases del Padre Miguel, ¿sí? Siempre que hablamos de Jesús tenemos que entenderlo como Dios y como hombre. Y como hombre también le daba sueño, también tenía hambre, también tenía sed, se cansaba, etcétera, etcétera. Entonces, esta tradición espiritualista, que a veces hemos quizás tenido nosotros mismos, nos hace desdibujar la realidad de Cristo y pensar que solo es Dios. Él no pudo haber sido tentado por el diablo. Pues, ¿cómo? Si es Dios. Es uno de los temas de debate, porque es una de las cosas que van a leer en el libro de Antonio Salas. ¿Cómo puede ser que Jesús haya sido tentado o fue de a mentiritas? Bueno, pues no podemos desvincularnos del Cristo histórico. El auténtico cristiano, el concepto cristiano de tradición debe evitar ambas unilateralidades, es decir, ambos extremos. La comunidad post-pascual ha descubierto que Jesús no es un simple maestro o un escriba del pasado, sino el Señor resucitado. ¡Qué enorme diferencia! Y no solo resucitó y subió a los cielos y ya se fue, sino que sigue presente entre nosotros. Fíjense qué fuerza de mensaje. Por lo mismo, no le basta a la comunidad pospascual, no le basta recordar sus palabras, sino que necesita oír sus palabras en el presente, y para ello actualiza la tradición que va recibiendo. ¿Cómo la actualizamos nosotros? ¿Cómo vivimos el cristianismo nosotros? ¿De qué manera hacemos que esa tradición de los discípulos que lo siguieron, que lo conocieron en vivo, en directo y a todo color, esa tradición que ellos generaron y que sigue siendo nuestra tradición, siga viva pero actualizándose, encarnándose en nuestra realidad? Es todo un tema como para un retiro espiritual, de dedicarle todo un día a tan solo meditar, o una semana. Yo hacía en el seminario retiros de varios días. Son algo que se disfruta mucho, y ojalá tengan la oportunidad alguna vez. Bueno, la tradición nacida de Jesús es evangélica. Ya todos sabemos el significado profundo de la palabra evangelio. Ya nos acordamos. ¿Sí? Es una tradición nacida
de Jesús mismo, que es el propio Evangelio. Cuenta con la actuación presente del resucitado. ¿Ustedes creen que Jesús no ha actuado en todos nosotros? Claro que ha actuado y sigue actuando en la medida en que lo recibimos en la Eucaristía. Cuando platicábamos de sacramentos con el Padre Jorge, comentábamos cómo, a diferencia del sacramental, el sacramento actúa aun cuando andemos en la vaga. ¿Sí? El hecho de frecuentar la reconciliación, pedir perdón al Señor, el hecho de acercarnos a la Eucaristía, nos va transformando y Dios actúa en nosotros. Así que esta tradición no es algo del pasado que por ahí nos enteramos porque vimos una película muy bonita del Día de Muertos y nos recordó una tradición hermosa. Pues no es eso, es el mismo resucitado que está presente en nuestras vidas, ¿sí? Y no al estilo de los rabís, los rabinos. Esta fidelidad y actualización de la tradición implica adaptarla de manera lingüística, de manera social. En lo lingüístico, fíjense, ya estamos ahorita entrando todavía más de lleno a los evangelios. Los evangelios fueron escritos, hasta hoy suponemos que los originales están en griego, pero realmente ha habido necesidad de una adaptación lingüística. ¿Por qué? Porque quienes conocieron a Jesús y forjaron la tradición que da origen a los evangelios escritos eran gente que hablaba arameo. Entonces, la forma de hablar el arameo aplicada, adaptada al griego, ya implica un proceso de adaptación. Y luego, ¿qué pasa cuando las Sagradas Escrituras son traducidas del griego al latín? Pues es otro esfuerzo de entender el significado original de las palabras para que a la hora de traducirlo no use yo una palabra que distorsiona el significado. Entonces, fíjense qué importante es esta adaptación lingüística. De hecho, el idioma de Jesús era arameo. Así es, él hablaba arameo. Era arameo. Así es. Y cuando es traducido al griego, no se crean que fue al griego selecto de las clases cultas. Era un griego koiné, que es algo así como el español que hablan en... No, ya iba yo a decir dónde, pero no. Es como el español de la raza, ¿verdad? Que no usa lenguaje florido, así términos demasiado elegantes. El griego koiné es un griego muy natural, muy accesible a todos. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la primera adaptación, la adaptación lingüística, pero también viene una adaptación social. Adaptación de tradiciones nacidas en el mundo rural palestino, porque ¿quiénes eran los discípulos y apóstoles? Pues unos eran pescadores, otros trabajaban en el campo, la vid, ¿sí? Etcétera, etcétera. Era gente de campo. Pero para ir a Corinto, a Éfeso, a Antioquía, a las grandes ciudades, ya el Padre Francisco nos platicaba cómo el cristianismo empieza a expandirse y llega a las grandes ciudades. Pues cómo eso que platican allá los pescadores y la gente sencilla de Palestina, eso cómo lo vamos a adaptar al mundo de las ciudades grandes de aquella época. Y lo mismo a nuestro mundo de hoy. Entonces fíjense qué interesante. Hay una adaptación lingüística social, pero no solo de este tipo, sino una adaptación cultural.
No son iguales las costumbres semíticas de Palestina que la de los grandes centros helenísticos. ¿Sí? O sea, que no es nada más social. Pensemos cómo todavía en nuestra ciudad hay también choque entre clases sociales en algunos medios. Hay gente que ve a otros por encima del hombro. Entonces el problema social de que unos desarrapados me vengan a mí a enseñar algo es un problema social, pero además un problema cultural por la manera de entender el mundo, la vida, las formas. Por ejemplo, la versión de Marcos de las palabras de Jesús sobre el divorcio. Aquí hubiera sido padre leerlo, pero como traemos prisa ahorita, no lo vamos a saltar la lectura. Fíjense que en palabras de Marcos, del Evangelio de Marcos, el divorcio cuenta con la posibilidad no solo de que el hombre abandone a su mujer, sino también con la posibilidad de que la mujer abandone al marido. Y eso no era muy semítico. Hemos escuchado cómo Moisés establece la ley de que para que el hombre se deshaga de su mujer, tiene que darle un acta de divorcio. Pero las mujeres no hacían eso con los hombres. En cambio, en Marcos, a partir de las palabras de Jesús, haciendo alusión al divorcio, que el Señor no dice, sí se puede divorciar, no. Estamos hablando del aspecto cultural, no del teológico. En este aspecto cultural va a haber una revolución que nace desde el propio Señor Jesús, en donde vemos que entonces a la mujer también le da una importancia, un lugar. Bien, y eso es más de las costumbres romanas. Y además se da una adaptación eclesial. ¿Qué es eso de eclesial? La iglesia. Es la iglesia naciente, ¿sí? Es los seguidores, los discípulos, los hijos de Dios formamos una iglesia, una gran familia, pero hay que hacer adaptación de tipo eclesial, pues en las nuevas comunidades cristianas hay circunstancias distintas con problemas distintos. Cada grupo tiene sus problemáticas y entonces pues hay que hacer adaptaciones de cómo va a funcionar la iglesia. Se puede comparar, por ejemplo, la versión de la parábola de la oveja perdida en estos dos. Alguien que ya haya detectado la cita de Lucas, capítulo 15. Muy bien, venga Tony. Mientras alguien que nos encuentre Mateo, por favor. Lucas 15, del 4 al 7. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Fue al 7. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Gracias. ¿Alguien que nos lea Mateo? Venga. ¿Qué pasará, según ustedes, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 y en los cerros para ir a buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que ésta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. ¿Qué diferencia habrá entre un relato y el otro? ¿Qué captan? ¿Qué hay de diferente? Hablan de ovejas perdidas, los dos relatos, pero ¿cómo le da tratamiento el de Lucas y cómo el de Mateo? Lucas es más explícito.
Ok, habla más, muy bien. Y habla de la alegría, de recuperarla y de que hay más alegría en el cielo Y para se él. la cuelga, ¿verdad? Con más amor. Fíjense, habla de mucho más amor, mientras que el otro es como más frío. Es la, Por eso es ¿cómo se llama? La forma literaria Claro, de cada uno. Uno Claro. de una manera, otro de otro. claro. Y esto nos habla del contexto en el que se dan estos evangelios, una tradición u otra. Son grupos eclesiales distintos. Es como nosotros, hay quien es más emotivo y quien es más cerebral, más racional. A mí 2 más 2 son 4 y no me vengas con más. Ya la encontraste, qué bueno. Otra vez tienes tus 99, basta. Pero el otro, no, la abraza. Y mi querida ovejita, sin ti no podría vivir. ¿Sí? Se capta, ¿no? Bien. La versión de la parábola de la oveja. Está la de Lucas, dirigida a los escribas y fariseos, que critican a Jesús porque come con publicanos y pecadores. Por eso decíamos en otras ocasiones que no hay que perder el contexto. No hay que perder el contexto. Está viendo ahí una confrontación y eso es lo que explica esta versión de la parábola. Bien, pues ahí le dejamos.